Bueno, estamos en el sitio arqueológico, la zona arqueológica de Chalcatzingo. Chalcatzingo ha sido reconocido e importante por los grabados en piedra que resguardan estos cerros que tenemos al fondo. Bueno, el sitio se ha fechado desde los años 70, de las excavaciones de los años 70. Primero en los 30, cuando fue descubierto, pues se dice que es algo arcaico, cuando no se sabía la diferencia entre arcaico y olmeca. Ya con las primeras conferencias, las primeras discusiones en los años 50 y con las primeras excavaciones realizadas por Román Piñachán, él ya puede determinar que hay relación iconográfica e incluso de cerámica con culturas de la costa del Golfo, que son los olmecas. Y posteriormente, con las excavaciones realizadas en los años 70 por el arqueólogo David Grove, ya se determina con fechamientos de radiocarbono 14 y de análisis cerámico que tenemos aquí un sitio de ocupación preclásica. El preclásico nos está arrojando hacia el 1200 a.C. aproximadamente. O sea, el emplazamiento y la cultura que realiza los grabados en piedra en este lugar está fechado del 1200 a.C. hasta el 400 a.C. Entonces esos grabados en piedra, que son lo más importante del emplazamiento, están fechados muy tempranos. O sea, estamos hablando de por lo menos 2800 años de antigüedad. Tenemos a la vista el Cerro de la Cantera o Cerro Chalcatzingo, que es donde se localizan los principales grabados en piedra con los que cuenta Chalcatzingo. Estos grabados tienen una lectura, no solamente son piezas arqueológicas aisladas, hay un discurso que se genera a lo largo de los años de investigación en torno a los descubrimientos que ha tenido Chalcatzingo, que se ha podido ya dar la lectura con base en distintas investigaciones realizadas, incluso la última, que es la del arqueólogo Mario Córdoba Tello, que está haciendo su tesis sobre la iconografía de estos grabados que se localizan en el Cerro de la Cantera. Bueno, la lectura inicial, sabemos que en la cosmovisión mesoamericana, el oriente y el poniente son parte de la esencia de su manera de ver el mundo. Entonces el oriente es el lugar por donde todo nace, ¿no? Entonces el nacimiento tanto de la humanidad, del sol y de los astros, de la estrella polar, de la luna, o sea, hay elementos naturales que siempre los vemos nacer en el oriente y morir en el poniente, incluso en las leyendas, en la leyenda del sol naciente, y en todas las leyendas ya del postclásico. Pero para el preclásico, en este caso de Chalcatzingo, bueno, contamos con una serie de monumentos en piedra que están desde donde está el amate amarillo, en el desplante del Cerro de la Cantera y el Cerro del Portezuelo, comienza el primer monumento, el conocido como la creación del hombre. Ese monumento tiene una representación de un ser mítico, que es una serpiente combinada con un ave, y de su hocico está emanando un ser humano. Se le dice de la creación precisamente porque el personaje está saliendo desnudo de este ser mítico, que no es solamente un animal. Y posteriormente lo que tenemos es la consecución de escenas donde hay felinos asociados a seres humanos que están como fusionándose, como haciendo este sincretismo entre una cultura que viene, en este caso de la costa del Golfo, que sería el pueblo del Jaguar o los olmecas, con las comunidades o los pueblos existentes aquí en Chalcatzingo. Entonces el discurso viene en desarrollo de oriente a poniente, desde la creación del hombre hasta llegar primero al monumento conocido como la procesión. En ese monumento ya están las representaciones de los felinos en seres humanos, ya cambió de felino al ser humano con máscaras de jaguar, máscaras de ave, donde ya ese sincretismo ya se dio. Y están haciendo una ceremonia de fertilidad de la tierra. Y la procesión, bueno, la escena la vamos a observar más tarde, pero en esa procesión pues se puede distinguir bien todo el ritual que llevan hacia un ser humano que está desnudo y que está fertilizando la tierra. Posteriormente, al llegar al monumento más importante de este lugar, que es el dador del agua o rey, conocido comúnmente como rey, él ya es la síntesis completa de todos los elementos iconográficos que vamos a observar en cada uno de los relieves que están en el desplante del Cerro de la Cantera. El rey se compone de una escena donde se está replicando el ciclo del agua. O sea, estamos viendo la creación de nubes, el personaje humano, la deidad al interior de una cueva,
De él está emanando palabras, está como la voluta de la palabra en sus principios, y a la vez es como la representación del vapor del agua, y a su vez está formando nubes que están haciendo llover y que están cayendo gotas de lluvia en la tierra, y están fertilizando con con la representación de esta imagen del agua sagrada a través de los chalchihuites. Entonces todo este ciclo acuático, sumado a los relieves que tienen grabados en la ladera de la cantera, pues están representando la síntesis de todos los elementos que tiene cada uno de los monumentos en Chalcatzingo. O un plus que tiene también además el monumento del rey, que él está observando hacia el poniente, pero también está observando hacia el volcán. O sea, las esculturas en Chalcatzingo parecen ser de una sola postura, pero tienen una representación de movimiento en un plano. Entonces, pues este movimiento sí se observa cuando este personaje, el más importante y el que sintetiza todo el discurso que se está desarrollando en el Cerro La Cantera, observa hacia dos puntos importantes, que sería el volcán del Popocatépetl, que es el dador del agua para toda esta región, y el poniente, que es donde se mete el sol y donde todo muere. El hombre temprano, lo sedentario, lo tenemos registrado hacia el año 1200 a.C. Este emplazamiento tuvo un tipo de arquitectura de lo que llamamos el preclásico temprano, con una arquitectura más de tierra, que es muy difícil de localizar, pero sí hemos llegado a ese tipo de contextos. Hacia el preclásico medio, o sea, hacia el 800 a.C., tenemos ya la gran plataforma del periodo Olmeca. Eso es entre 800 y 400 a.C. De ahí tenemos un trazo, sobre todo un emplazamiento que tenemos de oriente a poniente, que es el eje principal, y tenemos otro emplazamiento que sería desde el Monumento 1 o desde el Rey hacia el gran volcán Popocatépetl. Entonces estamos sobre esa escuadra que parte de ahí, parte toda la arquitectura y todos los grandes desniveles que tiene todo este núcleo urbano. Para ese preclásico medio es cuando se realizan las grandes obras de terraplaneado de todo el emplazamiento. Y una vez hacia el 400 a.C. hay un cambio en la arquitectura. Sobre esa arquitectura de la época olmeca se sigue desarrollando otra hacia los extremos y se reconstruyen. Para la época de Teotihuacán, o sea, lo que llamaríamos el clásico, tenemos presencia de arquitectura que no es visible ahorita, no está explorada, pero sí tenemos grandes edificios sobre esas mismas terraplenes que tenemos aquí. A la caída de Teotihuacán se vuelve a construir, se quitan esos edificios, y tenemos de la época de Xochicalco, o sea, posteriores a Teotihuacán, tenemos nuevas construcciones que serían las que tenemos aquí, el edificio A y el B, que estaban trazadas desde esta plaza principal hacia los extremos, corre hacia el lado poniente, hacia el lado sur y hacia el lado norte. Después de esa época de Xochicalco, digamos de lo que sería 700, 900 después de Cristo, tenemos una época que se le llama el posclásico, y hacia el monumento 2 tenemos un gran altar para esa época, y en esta misma plaza, encima de estos edificios epiclásicos, se construyen otros encima de ellos. Tenemos, o sea, tres etapas constructivas aquí en esta plaza, y se logra tener ya más emplazamientos hacia el lado oriente. O sea, hay problemas en esta época del epiclásico, se cae, y en la parte de Tetla, que es a espaldas del Cerro Delgado, tenemos otro gran emplazamiento de arquitectura, y es donde se desarrollan otra vez grandes espacios como el que teníamos aquí del posclásico o en el epiclásico, lo vamos a tener en Tetla. Allá tenemos infinidad de plataformas con grandes basamentos. Hay basamentos que tienen hasta tres edificios encima de uno. O sea, y una altura hasta de 20 metros. El que tenemos a mi espalda es el edificio A, ese tiene 10 metros de alto
y en Tetla tenemos otros edificios que alcanzan hasta una altura de 20 metros. Entonces, el desarrollo de esta arquitectura y el asentamiento de la gente prehispánica lo tenemos durante miles de años aquí. Tenemos los registros muy detallados desde el preclásico medio y ahorita estamos recuperando materiales hasta el posclásico. Una vez que la llegada de los españoles, el emplazamiento se abandona, se reubica toda esta población y se genera el nuevo emplazamiento que hoy en día se llama Chalcatzingo. Ahí con un estudio ya de la época del siglo XVI y XVII ya lo tenemos desarrollado. Y bueno, tenemos grandes huecos todavía por conocer y estudiar en este asentamiento. Lo que estamos observando es una pintura rupestre elaborada a la entrada de una cueva. Está pintada probablemente con caolín, que es de color blanco, era un pigmento que se encuentra en la zona y es muy común. La figura probablemente representa un cuerpo mixto que tiene una cabeza de animal, no podemos distinguir si es un cánido o un cérvido, y el cuerpo es en forma de sol. La figura está orientada exactamente hacia el oeste, es decir, está relacionada con la puesta del sol. Y hemos visto que en el solsticio de verano, con la luz que se genera en la puesta del sol, ilumina esa figura. Entonces hay una asociación entre el fenómeno astronómico y la pintura desde dos perspectivas. Una, por su orientación hacia el oeste. Dos, por la forma del sol que tiene la figura. Y además porque ya para el periodo clásico y posclásico, el blanco a veces está asociado a la dirección del oeste y en el posclásico está asociado al dios Quetzalcóatl. Entonces es muy posible que encontremos ya todo este simbolismo mítico y astronómico asociado a la pintura rupestre. Es muy importante también tener en cuenta que en todo Mesoamérica la idea de que los cerros son sagrados y que contienen cuevas, y que en las cuevas se guarda el agua, se guardan los alimentos, y entonces comunican los tres niveles verticales del cosmos: cielo, tierra e inframundo. La cueva es la entrada al inframundo. Y la puesta del sol lo que implica es precisamente que el sol va a bajar hacia el inframundo durante toda la noche y va a seguir su movimiento hasta la salida del sol por el este al siguiente día. Entonces este es el simbolismo que vamos a encontrar en el caso de esta pintura rupestre. Bueno, las pinturas se encuentran en una roca que es un derrumbe de la ladera del Cerro de la Cantera. Están al suroeste, en realidad, del Cerro de la Cantera. Están todas las pinturas orientadas hacia el oeste y es un pequeño abriguito que se hace en la roca, no muy profundo, que se ilumina con las puestas de sol por su orientación hacia el oeste. En este abrigo, bueno, en este pequeño panel, que no es un abrigo profundo, pero es la roca de la piedra de derrumbe, hay diferentes elementos iconográficos que en conjunto forman un discurso y forman una composición. Podemos encontrar un antropomorfo, que es una forma humana cuya característica es precisamente o distintivamente que tiene en las manos, no es un humano como tal porque tiene 6 dedos. Esto no es una situación extraña en pinturas rupestres porque sabemos que los grupos antiguos se vinculaban o compartían su mundo con entidades no humanas también. Entonces hay muchísimas representaciones antropomorfas que tienen este distintivo de elementos no humanos a pesar de ser formas humanas. Este antropomorfo se distingue en el panel porque su tamaño es mayor
al de los demás elementos. Y en la parte izquierda de ellos hay líneas paralelas, también se han asociado a cuentas, o a cuentas calendáricas, ¿no? A cuentas calendáricas, y círculos radiales que se han asociado con el Sol, con elementos solares. Entonces, todo esto en su conjunto es un panel viendo a la puesta de sol, ¿no? En donde hay un personaje asociado a la cueva, y a la cueva de donde nace todo, y también ahí terminó todo, ¿no? Es así como la cueva, como un simbolismo de vida y muerte también, y el sol. Estas pinturas todas son en color rojo, y no se tienen fechamientos hasta el momento, pero por las formas y por el color rojo se piensa que pueden asociarse a elementos muy tempranos. Y aunque no se tienen fechamientos, a diferencia de las pinturas que están en las cuevas en el centro ceremonial, el color rojo sí es más temprano que el color blanco, ¿no? A diferencia de las otras cuevas que tienen color blanco, pintura blanca. Y recientemente se pudo hacer un análisis de fluorescencia de rayos X, en donde, esta es una técnica de análisis no invasiva y no destructiva a las pinturas, y se puede obtener información de qué elementos están hechas. Y entonces, encontramos que básicamente son óxidos de hierro, hematita, y estos óxidos pueden generar pigmentos desde un anaranjado, como un anaranjado ocre, diferentes tonos de rojo, hasta rojizo café. Entonces, todas esas pinturas fueron hechas con este material, y es un material que está presente en toda la región, y es muy fácil de obtener. Bueno, estamos en la parte oriental del río Amatzinac y al oriente del Cerro Delgado. En esta área es para la época del posclásico, estamos hablando ya para el año 1000, el asentamiento de Chalcatzingo crece, hay problemas de desestabilización en Mesoamérica, y el asentamiento se quedan allá algunos edificios nada más, la plaza central y a los pies del Monumento 2. Y de este lado es donde se sigue construyendo alrededor de 1,5 kilómetros de largo en dirección sur-norte, y en la parte occidente o al poniente del río Amatzinac. En ese emplazamiento tenemos varios lóbulos o varias mesetas donde se construyó. Tenemos varios terraplenes, hay una parte central con una retícula donde hay asentamientos, desde plazas cívicas, asentamientos humanos, y este espacio remata al lado norte con la gran plataforma de Tetla. Es una gran plataforma que está rematada por 3 basamentos piramidales con una altura de 20 metros. Entonces, para esa época, hasta el 1500 y fracción, es donde vive el asentamiento de Chalcatzingo, y que posteriormente de aquí los trasladan al actual pueblo de Chalcatzingo. Sobre el Cerro Delgado, en el lado oriental, en las formaciones rocosas hay varios abrigos, y en estos hay 2 series de pintura mural en las partes superior, y encañonadas sobre el cañón del río Amatzinac, ahí existen otros elementos pictográficos. Y este es lo que le da vida a todo este asentamiento, son entre las montañas. Podemos observar desde el Cerro Tenango, el Cerro Chalcatzingo y el Cerro Delgado, y eso perfilado por este lado, por el lado oriental, por el río Amatzinac. Como aquí no sabemos quiénes hicieron las pinturas, no le podemos llamar con precisión Tlaloc, pero tiene todas las características iconográficas
de esa deidad que es la que controla todos los fenómenos meteorológicos y al que se le hacen peticiones de una lluvia que no sea ni excesiva ni escasa, que no traiga granizo porque el granizo daña los cultivos o que no haya sequía. Y también lo que vemos ahí que es una figura humana que tiene una especie de penacho en la cabeza y que probablemente es un especialista ritual que tiene que ver con la ceremonia de petición de lluvia. Y por ejemplo, esto que mencionas de la petición de lluvia, hay referencias etnográficas en Chalcatzingo que sobre el Cerro Delgado y el Cerro de la Cantera se ofrendan, se dejan ofrendas, claro, precisamente para pedir el agua buena. El agua buena. El agua buena, porque de los cerros es de donde llega el agua buena, porque exacto, el agua que viene del norte es un agua que va a dañar. Hay una que viene con la gran montaña. Y se la piden al volcán, pero la piden en estos cerros. Y esa agua de lluvia es sagrada y por eso tenemos allá abajo, podemos ver que hay unos pocillos que han sido tallados en la roca y que son para recibir el agua sagrada de la lluvia. Y encontramos en todo el sitio de Chalcatzingo que recorrimos esos pocillos. Y la finalidad es una finalidad religiosa, ritual, de guardar esa agua sagrada que es la de la lluvia. La serpiente también, en la tradición náhuatl mexica, está asociada al dios Tlaloc y es un ayudante del dios Tlaloc. Y todos los cursos de agua están simbolizados también por la serpiente, por eso vemos ese dibujo blanco en forma de curva continua, es a la vez curso de agua y serpiente, y también está vinculada a eso. Entonces es muy importante esa figura en las peticiones de lluvia, y no es casual que esté asociada al curso del río, que tiene precisamente esa forma serpentina y es como se mueve el agua también. Entonces, aunque aparezcan como muy esquemáticas las figuras, están cargadas de un simbolismo muy fuerte. Es decir, hay muchas capas de significado y algunas que se han perdido, que no las podemos saber, y otras que en las tradiciones del pueblo todavía se han conservado afortunadamente.